La Revolución Francesa, el conflicto sociopolítico que marcó un antes y un después en su país y en todo el mundo, que logró erradicar un régimen de más de 300 años y que nos enseñó que si el pueblo lucha unido, no hay nadie ni nada capaz de pararlo. Quédate para que te cuente la historia de la Revolución Francesa. Durante el siglo XVIII, Francia pasaba por momentos muy complicados. Por un lado, las malas cosechas invadieron los campos de cultivo haciendo que haya una importante escasez de alimentos. También, los sueldos eran cada vez más bajos y se debían pagar impuestos muy altos entre la plebe y la burguesía, porque en el sistema de aquella época, la nobleza y el clero no pagaban impuestos. Esto llevó a que la mayoría de la sociedad se enfurezca por las injusticias sociales. Luego, en una junta de asambleas en la ciudad de Versalles, que se realizaba cada cierto tiempo, la burguesía propuso una reforma real para que así el rey quedara con una limitación de poder considerable. Pero, como era de esperarse, la gente se negó rotundamente a imponer este tipo de cambios. Pero eso no impidió que miembros de la burguesía decidiesen crear en 17 de junio de 1789 una Asamblea Nacional. El rey Luis XVI no simpatizaba con estas ideas, por lo que intentó varias veces disolver esta asamblea, pero sin éxito alguno. La Asamblea Nacional pasó a llamarse la Asamblea Constituyente por medio de un tratado llamado el Juramento del Juego de la Pelota, debido a que las reuniones de la Asamblea tenían lugar en el Salón del Juego de la Pelota del Palacio de Versalles. El rey, al ver que el movimiento progresista iba en aumento, mandó a sitiar París, por lo que ahora sí, el día 14 de julio de 1789, la gente harta de todo, tomó las armas y se enfrascó en duelo por las calles de París con el objetivo de tomar la fortaleza emblema de la monarquía francesa, la Bastilla, y tras 4 horas de arduo combate, los revolucionarios logran tomar dicha fortaleza. Luego de esto, los aires de revolución se expandieron por todo el territorio francés, y la Asamblea se encargó de proclamar los derechos del hombre y del ciudadano, eliminando también el diezmo, el feudalismo y los impuestos. Además, el rey se trasladó de Versalles hacia París debido a las presiones de la multitud para que se localice en la capital. Es así como en el año 1791, la Asamblea crea la primera Constitución de Francia, donde el poder quedaba dividido en 3 partes: el poder judicial conformado por jueces, el poder legislativo manejado por los legisladores, y el poder ejecutivo que estaba a cargo del rey, por lo que este último ya no contaba con su poder absoluto. Es entonces cuando Luis XVI intenta escapar del país hacia Austria con su esposa María Antonieta, pero son interceptados a mitad de camino y son devueltos a París, donde quedan encarcelados. La ausencia de alguien en el poder ejecutivo llevó al país a unas elecciones con 3 partidos en disputa: los girondinos, que buscaban la monarquía constitucional, y un sufragio de élite. Estos estaban encabezados por Jacques-Pierre Brissot. Le seguían los Cordeliers, que eran radicales, republicanos y querían un sufragio 100% masculino. A estos los lideraban Jean-Paul Marat y Georges-Jacques Danton. Y por último se encontraban los jacobinos, que eran republicanos, cuyas propuestas eran un sufragio universal y un estado centralizado. Su líder fue Maximilien Robespierre. Es entonces cuando se aprueba la Constitución de 1793 y es fundada la Primera República, donde los jacobinos ganan y se alzan en el poder al mando de Robespierre, y es ahí cuando se decide finalmente acabar con la vida de Luis XVI y María Antonieta, mandándolos a la guillotina. Con este acontecimiento se da inicio a una etapa conocida como el Reinado del Terror, donde más de 10.000 personas fueron guillotinadas por sospechas de ser contrarrevolucionarios y conservadores. Pero un año más tarde, en 1794, las represiones llegan a su fin cuando el pueblo, harto de nuevo de tanto caos, capturan a Robespierre y lo decapitan en la ya clásica guillotina. Pero la cosa no acaba allí, porque los antijacobinos fundan la Convención Termidoriana con el fin de erradicar a los jacobinos restantes. En 1795 se crea una constitución más, donde el poder ejecutivo pasó a ser dirigido por un directorio de muchas personas y no en un solo rey. Pero la vida de este directorio llegaría a su fin en 1799 tras un golpe de estado perpetrado por un militar llamado Napoleón Bonaparte, pero eso es historia para otro vídeo. Es así como concluye este acontecimiento histórico que dejó huella a día de hoy por sus influencias en todo el mundo, porque, luego de la Revolución, varias colonias de América se vieron incentivadas a hacer lo mismo,
También se logró separar la Iglesia del Estado y se logró un triunfo del capitalismo, pero lo más importante de todo es que nos enseñó que cuando al pueblo se lo somete, cualquier régimen, por más fuerte que sea, puede caer. Recordá que siempre podés dejar un like y tu suscripción que siempre ayuda muchísimo, y también puedes seguirme en mis redes sociales. Y sin más que contar, te veo en otra ocasión para que te cuente una historia más.